Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, empezando una nueva edición de este especial entre libros y lagos con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, muchas gracias. Entremos en materia, Juan. ¿Qué libro nos traes esta semana? El libro de la semana es un clásico del pensamiento liberal hispanoamericano. Es Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, un libro publicado originalmente en Venezuela en 1976. Es un libro que refuta las excusas con las que diversos pensadores de la izquierda latinoamericana han pretendido explicar el atraso de nuestra región. Es decir, contrario a clásicos de la otra vereda como Las venas abiertas de América Latina de Galeano, Rangel argumenta que la región no es simplemente víctima de la opresión externa, sino que también es un responsable de su destino, especialmente por las decisiones políticas que se han tomado a lo largo de estos siglos. Bueno, siempre también nos gusta partir hablando del autor. ¿Quién es Carlos Rangel, Juan? Mira, Carlos Rangel es un pensador venezolano, nació en Caracas, muy a la usanza de las élites venezolanas. Tuvo sus estudios superiores en Estados Unidos y en Francia. Luego fue profesor universitario, fue diplomático de carrera y luego dio un salto a los medios de comunicación. Fue un gran columnista de prensa y además tenía un programa de televisión y se transformó en el analista político de referencia de la Venezuela de los 70 y de los 80, una Venezuela pujante en lo económico, pero que ya mostraba ciertas fracturas, y hay muchas advertencias de Carlos Rangel, quien falleció lamentablemente en 1988, que en realidad están patentes en esa Venezuela ya en esos tiempos. Y ahí tú dijiste que este libro era un clásico del pensamiento latinoamericano, porque este concepto del buen salvaje al buen revolucionario es un concepto que se escucha mucho, pero que fuera de Venezuela tiene pocas ediciones. Cuéntanos un poco en particular de esta edición de la FPP o de cómo se ha difundido. Mira, como tú muy bien dices, Del buen salvaje al buen revolucionario es un clásico, yo creo que en uno de los sentidos menos populares de los clásicos, que son libros de los que se habla más que de los que se lee. Y en buena medida que tiene muy pocas ediciones, tiene varias ediciones a pesar de que fue traducido al inglés, al francés, al portugués, al alemán. Es un libro que solamente tiene 2 ediciones en Venezuela, en Monte Ávila Editores, y en España, en Gota a Gota, que es la editorial de FAES. Entonces, yo creo que es un gran lujo y un gran acierto que la Fundación para el Progreso se la haya jugado, ¿no es cierto?, con una nueva edición que cuenta con un prólogo que fue el prólogo original de 1976 de Jean-François Revel, nada más y nada menos que ese gran pensador francés, y que ahora cuenta con un nuevo prólogo de Carlos Granés, que es el pensador latinoamericano del momento, escritor de El delirio americano, que fue un récord de ventas en el año 2022. Bueno, y pasando al fondo, Juan, al contenido mismo del libro, ¿podría explicarle a nuestros auditores en qué consiste este mito del buen salvaje y por qué en el caso latinoamericano nos ha llevado al mito del buen revolucionario? Exactamente. Mira, el mito del buen salvaje es esta idealización romántica de los pueblos originarios de las sociedades no occidentales, consideradas como personas puras, personas sin ningún pecado, personas con un contacto estrecho con la naturaleza que todavía no han sido corrompidas por las sociedades modernas occidentales, y que para Carlos Alberto Rangel, una idea que la desarrolló Rousseau, que la desarrolló también Montaigne, es decir, muy propio de la Francia moderna, pero que para Rangel ha servido como excusa para explicar el retraso que ha tenido América Latina. Es decir, América Latina era un paraíso, era un oasis, que luego fue corrompido por el imperialismo español y luego por el imperialismo norteamericano. Y de ahí nosotros pasamos esta idealización que hacían los franceses modernos respecto del buen salvaje. Ahora esto se ve con esta idealización que hacen los intelectuales del primer mundo en relación a los revolucionarios, considerándolos como las personas que se rebelan ante esta opresión y por lo tanto, y fíjate que él lo sintetiza muy bien en la página 341 cuando habla de la proposición
infinitamente cómoda de que todas nuestras insuficiencias se deben a un demonio exterior llamado imperialismo, y que nuestra redención ocurrirá sin esfuerzo particular nuestro, con un don providencial en cuanto ocurra la revolución. Es decir, al igual como el buen salvaje, el buen revolucionario es valorado no por sus efectos, que han sido bastante nefastos, sino que por la pureza de su acción. Y en ese sentido también se da una cosa por la cual se utiliza mucho la frase del título del libro, que es personas que desde Francia o desde Estados Unidos alaban conductas que nunca alabarían en sus países. Es decir, bueno, y ahí, a propósito de un lector que se interiorice en este libro, se aproxime a este libro, que además después tenemos una noticia al respecto, ¿con qué lecciones se va a encontrar el lector de este libro, Juan? Mira, se va a encontrar con muchas lecciones porque es un libro que tiene más de 350 páginas, es un libro muy generoso, pero yo, si me quiero quedar dos de forma muy sintética, serían con las siguientes. Yo creo que en primer lugar se va a encontrar con una sólida crítica de la romantización de la revolución. Es decir, ¿por qué? Porque en contra de lo que sostienen estos pensadores del primer mundo, la revolución tiene efectos y tiene consecuencias que han sido muy negativas para la región. Por lo tanto, si quiere buscar una crítica de los movimientos revolucionarios de los 60 y los 70, yo creo que este es un libro bastante apropiado. Y en segundo lugar también es un libro que, a diferencia de lo que pasaba en esos tiempos, en los 70, promueve la autonomía y la responsabilidad individual. Es decir, es un libro que va en contra del relato oficial victimista en el pensamiento latinoamericano y nos hace un llamado a eso, a valorar las instituciones, a saber que todas las supuestas opresiones que nosotros recibimos son absolutamente reversibles en último término por nuestras conductas individuales y por las decisiones políticas que al final terminamos tomando. Bueno, y contémosle la buena noticia a nuestros auditores, pero antes, Juan, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Para qué lector está sugerido este libro? Como, ¿desde dónde hay que aproximarse para leer Del buen salvaje al buen revolucionario? Yo creo que esto tiene muchas entradas. Primero, un historiador o una persona aficionada a la historia de América Latina creo que sería un muy buen insumo. También a personas que les ha hecho alguna mella las venas abiertas de América Latina, que es un libro muy leído, que es un libro muy citado. Yo creo que esto es una buena contraparte, es una sólida contraparte para aproximarse al tema. Y también para muchos que se preguntan por el declive de América Latina, que resulta ser una pregunta abierta a todas las especialidades y hecha por muchas personas. Creo yo que aquí va a encontrar claves muy interesantes y es un libro en realidad destinado a todo aquel que fíjate que también quiere ver esa impostura de los intelectuales del primer mundo. ¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué les gusta tanto las revoluciones en todos los lugares que no sean sus países? Por lo tanto, yo creo que este es un libro que está llamado a ser leído por todos aquellos. Bueno, entonces hecha la invitación, este libro, Del buen salvaje al buen revolucionario, mitos y realidades de América Latina, de Carlos Rangel, que además vamos a estar sorteando en este programa. ¿Cómo participar? Muy fácil. Envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp, el más 56 953 04 3903, más 569 5304 3903. Nos envía un mensaje de WhatsApp y va a estar participando el sorteo el próximo viernes en una nueva edición de Entre Libros y Lagos. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora, como siempre. Encantado. Y nosotros nos vamos. Que tenga un muy buen fin de semana, perdón. No nos veremos la próxima semana porque va a estar César Leiva acompañándolo. Yo tengo un viaje de trabajo. La semana siguiente, gran noticia, Juan Lagos me va a estar reemplazando. Un gran honor. Y ahí yo voy a estar en un viaje ya no de trabajo, sino que de vacaciones. Así que nada, va a estar muy bien acompañado. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.